está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para volver toda cura. Ahí en YouTube, usted se va a YouTube y teclea Centro Cristiano Abba Padre, y ahí estamos subiendo cada semana las predicaciones de, en esta parte de la paternidad en sus etapas. Hemos aprendido, ¿verdad?, desde un principio, desde que nacen los hijos, tanto físicos como espirituales, aprender a depender de Dios. Hemos estado hablando de Belén. ¿Se acuerda qué significa Belén? De estar constantemente en esa casa de pan, recibiendo alimento no solamente en la iglesia, en tu casa, a la hora que tú puedas estar alabando, adorando a Dios, tú lo puedes hacer. Una de las etapas que quizá también vimos es cuando el Señor nos lleva al Valle de La. En esa parte es cuando tú y yo estamos en un momento de prueba como hijos, en un momento en el cual tenemos que tomar decisiones, y no solamente ya hemos vencido a leones y a osos, sino a los gigantes. Y esta parte me gusta mucho porque de esa parte del Valle de La, vimos que David se refugió en Nayot. Y todos dijimos, y más bien hemos dicho que Nayot significa morar o habitar. Todos tenemos el deseo de morar o habitar en la casa de Dios, en su presencia. Pero una de las cosas que me llama la atención es que aunque David moró allí, llegó un momento en el cual él se desesperó. Esa desesperación lo llevó a tomar decisiones un poquito difíciles. Y dice la palabra que después de Nayot se fue a Ramá, y significa altura, fortaleza. Tú y yo podemos estar morando o habitando en su presencia, y ahí esperamos ser fortalecidos por Dios. Después se fue a Nob, que significa sacerdocio, producir. Cuando tú y yo nos fortalecemos, cuando tú y yo estamos fortalecidos, podemos producir. Nadie puede producir algo que no tiene, mucho menos si no está fortalecido. Pero somos seres tripartitos y somos ampliamente emocionales. La Biblia dice: airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre vuestro enojo. Y David había pasado un proceso de los 17, escúcheme bien, de los 17 a los 21 años, 4 años, un momento de prueba donde no solamente el rey, el suegro lo estaba persiguiendo para matarlo. La familia real estaba persiguiendo a David. Y dice la palabra que en ese momento David se va a Aquis. Y Aquis, acuérdense mucho esta palabra, Aquis representa enojo. Un enojo, ese enojo significa no solamente estar molesto. El enojo tiene que ver con cambios de comportamiento. Esos son sorpresas más que los huevitos Kinders. Cuando tú y yo comprábamos los huevitos, estábamos siempre emocionados para ver qué es lo que nos iba a salir, y aunque no sabíamos, siempre pues tenían juguetes muy padres. Así que la parte de Aquis es enojar, un comportamiento de una manera diferente, un cambio. Cambios que tú nunca esperaste tener para con los demás, o cambios que los demás estaban haciendo contigo. Entonces ahí en Aquis él se va, y lo vimos la semana pasada, donde cambió su manera de pensar, su manera de hablar. Y quiero que vaya conmigo ahí nada más para darle una pequeña ligereza. Vaya conmigo a Primera de Samuel, por favor, 21:10. 21:10 dice: y levantándose David, usted lo puede ver en las pantallas ahí en 1 Samuel 21:10, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Váyase conmigo hasta el 12. Y David puso en su corazón estas palabras, porque escuchaba que decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero aún escuchando eso, dice la palabra en el 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió
loco entre ellos y escribía las portadas por las puertas. Mire, cuando usted está enojado, usted enójese todo lo que quiera. Pero una de las cosas más difíciles con el enojo es poder reconocer cuando estamos teniendo un cambio en nuestra manera de comportarnos. Ese cambio, por lo general, dice la palabra, que cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió estar loco. El problema es que cuando tú te enojas, ese enojo se calme, pero el problema de enojar es que te lleva a un fingimiento de tu corazón. Y cuando finges tener un sentimiento lejos de la voluntad de Dios, tomas decisiones erróneas. Así que dice la palabra que él se enojó y se fue, pues huyó, dice la palabra, se fue a Mizpa. ¿Qué significa Mizpa? Atalaya. Lo que es Mizpa y Keila significa vigilancia, atalaya. Pero mire, aun cuando David había pasado un proceso de prueba, Dios lo lleva a un lugar llamado Maón. Digan conmigo, Maón. Ahora, escúcheme bien. Este lugar de Maón es muy importante porque representa cuando ya no recibes quizá la voz de Dios por medio del hombre. En este momento David fue a Maón y aquí ya había muerto Samuel. Quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 25 y ponga mucha atención porque nosotros podemos confiar en Dios por medio del pastor, por medio de los hermanos, pero usted tiene que entender que la palabra de Dios es la Biblia. Y ahí es donde Dios te va a hablar. Tú puedes, es más, incluso la palabra la podemos torcer muchas veces. Y mire lo que dice ahí en 1 Samuel 25, 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón, ahí es donde yo quiero quedarme. En Maón ahí se quedó y todos conocemos la historia que había un hombre que se llamaba Nabal, un hombre rudo. Maón significa, escúcheme bien, Maón significa habitación o residencia. ¿Qué significa Maón? Habitación o residencia. Hay dos tipos de habitaciones, la espiritual y la física. La habitación espiritual representa el corazón. Dios le dice a este David, mira David, qué bueno que me has buscado, qué bueno que has tratado de morar y habitar en mi presencia, pero hay un problema, David. Hay un problema que no has tenido una habitación para mí. Y Maón representa la habitación o la residencia. Y ahí David se encontró a la esposa de este hombre malo. Dice la palabra que esa mujer se llamaba Abigail. Dice el 25:3, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. ¿Cómo era Abigail? Dice la palabra. Aquella mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. ¿Qué representa Abigail, iglesia? Aquí Abigail ya representa un proceso de madurez. Abigail representa la iglesia. Físicamente representa la iglesia. Espiritualmente representa ¿dónde reposa el Espíritu Santo? En mi corazón. Entonces, cuando tú ya tienes una madurez como hijo en una etapa de la paternidad de Dios, dice la palabra que entonces ahí encontró a Abigail. Y mire, era una mujer de buen entendimiento. El Espíritu Santo siempre te va a dar ese buen entendimiento para tomar decisiones por medio de su dirección. Y de hermosa apariencia, no es lo que tú aparentes ante los demás. ¿Sí? La hermosa apariencia es una parte, sí importante, pero no tanto. Sino dice la palabra buen entendimiento. Que tú recibas la palabra como Dios te la quiera hacer llegar. Y dice la palabra que David de buena manera le pidió al esposo de esta mujer que le diera un cabrito para comer. Y como el esposo era malo, no le quiso dar nada. Y cuando David estuvo a punto de matar, escúcheme bien, ya David iba a matar porque ya tenía coraje por la persecución de su suegro, porque Dios no le estaba complaciendo, porque estaba escapando. En el momento que él iba a tomar una decisión de airarse a un nivel ya de golpear físicamente o de matar, miren lo que dice la palabra en 1 Samuel 25, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó pronto
prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches la palabra de tu sierva. Mire, cuando usted peca, no solamente peca contra usted mismo, sino peca contra el templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que me llama la atención, recuerde que Abigail representa al Espíritu Santo. Dice que Abigail lo primero que le dice: Señor, permíteme por favor hablarte, y dice la palabra: sea sobre mí el pecado. Lo que te está diciendo el Espíritu Santo es: si tú vas a pecar físicamente o moralmente, dice el Espíritu Santo, me vas a afectar a mí, mas te ruego que abras tus oídos. ¿Por qué a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo? Porque no abrimos nuestros oídos. El Señor te ha hablado de muchas maneras, de muchos tiempos, pero un problema del cristiano es que cierra oídos a la voz de Dios. Y le dice: no hagas caso a mi señor de este hombre que se llama Nabal, porque es insensato. Pero dice la palabra de Dios, si usted me acompaña ahí en el 28, dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto harás casa para establecer. ¿Qué representa la palabra Maón? La habitación. ¿Qué venimos a hacer a la casa de Dios? Lo primero que usted viene es a recibir palabra, sí. Pero aquí, cuando usted viene a la casa de Dios, lo primero con lo que usted se tiene que encontrar es con el perdón de Dios. Mire, los musulmanes creen en Alá, pero ellos tienen que matar para que Alá viva. Y cuando vienes a Maón, que representa a Abigail, lo primero que vas a encontrar, lo primero que tienes que encontrar antes que justicia, restauración, lo primero que tienes que encontrar es el perdón. Y dice la palabra: yo te ruego que perdones a tu sierva. Dice la palabra en el 31: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú vienes a las dos habitaciones, dijimos que la primera habitación o la morada era la física, que es la iglesia, trabajando en ti constantemente el perdón. Ahora, ¿cómo sé, pastor, que yo ya perdoné a algo o a alguien? Bueno, porque dice la palabra en el 31: porque no guardarás ¿qué? Remordimiento. ¿Y qué remordimiento? Es que en algún momento dices: ya lo perdoné, pero lo vuelvo a ver y lo vuelvo a odiar. Lo vuelvo a ver y lo vuelvo a detestar. Mira, entonces no es un perdón genuino. Es un estado emocional de que tratas de que no te afecte, pero te sigue afectando. Entonces dice la palabra que en el 32: y dijo David a Abigail: bendita sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, porque me has estorbado. Esa es la función de las Abigailes: estorbar. Ahora, note algo importante, mujeres, esposas. El trabajo de ustedes es estorbar. Ahora, si tú no estorbas a tu esposo, no te preocupes, está el Espíritu Santo. Él le va a estorbar, siempre y cuando usted esté orando por él. Ahora bien, me llama la atención porque la palabra de Dios dice: bendito sea tu razonamiento, que me has estorbado. No puedes estorbarle a alguien si esa persona primeramente no genera un raciocinio. Y para que la gente sea razonable, primero tiene que tener entendimiento. Ahora, hay gente que puede habitar en un lugar de Nayot, que es morar y habitar en la presencia, pero hay gente que no razona. Hay gente que está en la iglesia y no razona, viene a la iglesia, tiene 1 año, 2 años y sigue odiando, y sigue con falta de perdón, con envidia, con celos, con contiendas. Y tú te has de preguntar: pastor, entonces ¿por qué Dios nos ha cambiado mi corazón? Bueno, dice la palabra ahí en el 41, 1 Samuel 25, 41, que David se enteró que el esposo había muerto. Y dijo David: ¿cómo no me voy a llevar a Abigail, si es una mujer muy sabia y muy prudente? Y respondió ella y le dijo:
se levantó y se inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Sí? Fíjense, cuando tú perdonas, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, eso te permite servir. Iglesia, lo más importante es que tú, para servir, tienes que aprender a perdonar. Tú puedes ser excelente en cualquier cosa, pero si tú tienes falta de resentimiento, amargura, no puedes ser un servidor de Dios. No solamente en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. A mí me llama la atención que Dios le estaba diciendo a David: mira, ahí te va una esposa. Ahora, usted me puede decir: pastor, pero usted predicó que él era casado, que tenía una esposa que se llamaba Tamar. Sí, pero escúcheme bien, su voluntad de Dios es perfecta y agradable. David no sabía, pero hay un registro en la palabra que dice ahí en el 43. Mire lo que dice el 43, eso está asombroso. Mire que cuando Dios responde, o una de dos, o tomamos la respuesta en bendición, o tomamos la respuesta para hacer cosas tontas. Ponga atención, mire lo que dice ahí. 1 Samuel 25:41. También tomó David, ¿a quién? A Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus dos mujeres. O sea que entonces ya tenía tres. Dice: porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. ¡Qué tremendo! El suegro, el rey, quería matar a David porque quería tomar su reinado. Y como Saúl no pudo perjudicar a David, lo que dijo: ¿sabes qué? Voy a agarrar a mi hija y se la voy a dar a otro. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que la mujer muchas veces puede tomar decisiones erróneas, pero el hombre peores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tomó ¿a quién? A Abigail, que representa la iglesia. Fíjense, Abigail, ¿sabe qué significa Abigail? Abigail significa alegría de mi padre. Cuando tú tomas al Espíritu Santo en tu corazón, eso agrada al Padre, porque el Padre sabe que vas a ser dirigido por el Espíritu Santo. Diga conmigo: tengo que tomar a Abigail, porque eso trae alegría a mi Padre. Pero David no solamente tomó a Abigail, sino tomó a Ahinoam. ¿Sabe qué significa Ahinoam? Hermano de lo agradable. ¿Sabe qué es lo agradable para el cristiano? No solamente la voluntad de Dios. Para el cristiano también lo agradable es el mundo. ¡Wow! He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pone Dios la voluntad, que es Abigail, y pone también a Ahinoam, que representa hermano de lo agradable. Ahora, esta mujer Ahinoam fue la primer mujer que le dio un hijo a David. Y la mujer Ahinoam representa el mundo. O sea que David, nada tonto, agarró del mundo y agarró del espíritu. No se sabe si primero agarró a esta Abigail y después agarró a Ahinoam, o agarró primero a Ahinoam y después a Abigail. La gente hoy quiere tomar decisiones de: Padre, sé que tú me bendices, pero por otra parte tengo escuchando al mundo. Hermano, así Dios no funciona. No puedes tú tomar cosas en lo carnal o en lo emocional esperando que Dios te dirija sobre eso. No, mi hermano, porque viene una consecuencia. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? El hijo que le dio esta mujer a David. ¿Sabe cómo se llamaba su hijo, el primer hijo? Amnón. ¿Y sabe quién fue Amnón? El que violó a su hermana Tamar. ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que cuando tú y yo concebimos del mundo, generamos no solamente violencia para nuestra familia, sino que todos nuestros estándares van a ser violados, principios y ordenanzas. ¿Sí me estás siguiendo? El primer hijo que le dio una esposa a David violó a su hermana. ¡Wow! Así que quiero decirte hoy: puedes tener la protección y seguridad de Dios en Ramá y producir en Nob, pero mantenerte enojado en Aquis. Ahí es donde Dios te va a llevar a algo que se llama Adulam. ¿Qué me significa Adulam? Refugio.
Y en Adulam, ahí vas a aprender hoy, ¿sí?, a que dependas de Él. ¿Qué representa Adulam? Refugio. Pero escúcheme bien, iglesia, otra vez, mire, ponga atención a lo que le voy a decir. Es que eso está tremendo. Usted puede estar, sí, fíjese, usted puede estar en la presencia de Dios, ¿sí? Usted puede estar en Gat, no, perdón, en Gat no. Usted puede estar en Ayot, usted puede morar y habitar en Dios. Ejemplo, Barú, ¿puedes venir por favor? Él está viviendo y habitando ahorita en mí. ¿Sí me está siguiendo? Escúchame bien. Ok, tú habitas y vives en mí. ¿Sale? Ok. Pero aunque tú habites y vivas aquí en mí, puede que en tu mente no estés dependiendo de mí. Otra vez, tú puedes tener a Dios aquí, pero tus acciones hacen que no dependas de Él. Por eso es que Dios te tiene que llevar a una cueva, que significa Adulam. Y Adulam dijimos que es refugio, dependencia de Dios. Gracias. ¿Para qué sirven las pruebas? Para que dependas de Dios. ¿Para qué sirve la enfermedad? Para que Dios te sane, pero en el proceso de sanación dependas de Dios. O sea, tú puedes tener una actitud de, ok, yo confío en los doctores, pastor, yo moro en los medicamentos, habito en el hospital, pero yo he entendido que yo dependo de Dios. Y Adulam representa ese refugio. Escúcheme bien, ese refugio al cual muchos no queremos entrar. Porque Adulam representa la prueba más grande que has tenido en tu vida. Yo no sé cuál sea la prueba más grande. La muerte de un hijo, a lo mejor perdiste tu trabajo, perdiste tu familia, no sé. Pero Adulam es el lugar donde Dios te quiere llevar. Y dice la palabra entonces que ahí estaban los afligidos y endeudados. ¿Qué significa afligido? La palabra afligido es la palabra en hebreo que es amargura de espíritu. Tu espíritu está amargo, ya no te entra Dios ni por acá, no te entran las palabras. Ahí en esa cueva se fueron todos los afligidos y amargos de espíritu. ¿Qué significa endeudados? Mire, la palabra endeudado es la parte donde tú le debes, ¿sí?, una obligación moral o espiritual a alguien. ¿Qué significa deuda? Puedes tener una deuda con Dios, que no has buscado su presencia. Puedes tener una deuda de pecado, que pecaste contra alguien y te vas a la cueva. Puedes tener una deuda moral, por ejemplo, una obligación con los demás, con tu familia. Puedes tener una deuda física, por ejemplo, que le debas a Coppel, a Electra, ¿verdad? Puedes tener una deuda de perdón, donde pues dice la palabra, antes de que traigas tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. Aun cuando tú no perdonas a alguien, el deudor no es el otro, sino eres tú, porque no has perdonado. Y el perdón es algo que no nace de ti, es algo que Dios te dio para dar. Entonces todos los que no perdonaron, todos los que le debían a Coppel, todos los que le debían a Electra, se fueron ¿a dónde? A la cueva de Adulam. Y me llama la atención porque lo vimos la semana pasada, y ahí estuvo, ¿cuántos años estuvo David en Adulam? 8 años. Ahí, esto está tremendo. Mire, yo lo que quiero que entienda, mire, esto está muy tremendo. Adulam representa entonces el refugio y la dependencia de Dios. Pero aun cuando estés refugiado y dependas de Dios, muchas veces no vas a saber lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Cómo? No entiendo. O sea, si ya me estoy refugiando y estoy dependiendo de Dios, hay veces que Dios no te va a contestar. Tardó 8 años para que le contestara a Dios. Y dice la palabra ahí en 1 Samuel 22:3. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David no sabía qué hacer. Escúcheme bien, mientras no sepas qué hacer, no hagas nada. Tienes que conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios necesitas no solamente habitar en su presencia,
sino depender de su presencia. Que Dios sea tu refugio en todo momento. Cada decisión, Padre, antes de tomar, antes de pedir prestado, voy a consultarte a ti. Señor, y si me matan los colombianos por no pagarle, dice, Señor, aquí te espero en el cielo, no pasa nada. Ay, pastor, pero mire, es que esa mafia de los colombianos lo que quieren infundir es temor. Y la gente vende todo, vende hasta lo que no, para pagar una deuda que ellos mismos recibieron. Qué tremendo que mejor extranjeros vengan a tomar el corazón y la mente de los mexicanos que Dios. ¿Sí me está siguiendo? Usted tiene a alguien, el primo de una amiga que a lo mejor está endeudado, ojalá sea con Electra, que no te dejan de marcar. Pero si es con los colombianos, amiga, pues tienes que irte a Dulam y ahí tienes que esperar y confiar que Dios va a hacer su obra. Amén. Ahora bien, yo voy a terminar en estos 15, 20 minutos. Agárrese, porque viene uno de los lugares más peligrosos de los hijos de Dios. Agárrese, ¿eh? Este es el lugar más peligroso. Dice la palabra de Dios que después de ahí, David, ¿a dónde cree que se fue? A Siclag. Primera de Samuel 27:1. Vaya conmigo ahí. Diga conmigo, Dios es un Dios de procesos. Procesos. Lleva tiempo que sane, lleva tiempo que se restaure, lleva tiempo que el Señor haga. No es en infinitum. Por eso te vas a Chalma, para que el brujo te haga la chambita rápido, o la bruja de Catemaco. La muerte, pastores, que la muerte dicen que es muy buena, sí, pero el enemigo te cobra todo. 1 Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Fíjense su corazón de David. Nada por tanto me será mejor que fugarme. ¿A dónde se iba a fugar? Con los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo. Se pasó a Aquis, hijo de Mac, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, al Espíritu Santo, y al mundo, a Ahinoam, que era el mundo, y Abigail, que representa al Espíritu Santo, que fue mujer de Nabal. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gad, y no lo buscó más. Pastor, te estás equivocando. David fue perseguido casi por 20 años por Saúl, pero dice la palabra que en Siclag ya el suegro no lo persiguió más. Al contrario, fue de bendición. Iglesia, esta es la etapa de la paternidad más difícil de los hijos. Póngame atención. ¿Qué significa Siclag? Anótelo. La mamá de Anita, anota. Siclag representa la imitación y la voluntad falsa del llamado de los hijos de Dios para sus vidas. Otra vez, Siclag representa la imitación y la voluntad falsa del llamado de Dios para sus vidas. Wow. O sea que te está yendo muy bien en tu trabajo, sí, pero en tu trabajo nada más ves a tus hijos una vez al mes. Pero te va bien económicamente. Bueno, esa no es la voluntad de Dios. Pastor, es que mira, desde que me fui a Catemaco y me pusieron un collar de perlas, ya me siento más sano. Sí, pero tu espíritu ya es del diablo. Deja que se te rompa. Porque el de Catemaco, no crees que te vende un collar de 10,000. Cada mes te hace una limpia, y no precisamente espiritual, sino una limpia de dinero. Los santeros, de verdad, ¿cómo ganan lana esos tipos? Limpiando a gente por medio de las cuestiones espirituales. Siclag es la imitación y la voluntad falsa del llamado de los hijos de Dios. Escúcheme bien, por primera vez vemos a un David no consultando a Dios. David consultaba a Dios. Señor, voy a ir aquí, voy a ir allá. Lo primero que hizo David, ahí dijo luego David en su corazón, sus emociones, lo que tú crees, lo que tú piensas: al fin seré muerto por Saúl. Nada me queda por tanto que irme con los filisteos.
Escúcheme bien, Siclac no es la voluntad de Dios, aunque ahí te va a ir mejor. Mire, Siclac es la palabra hebrea, fíjese el significado, a mí me impactó. Siclac viene de, ¿quién hace así? El significado de Siclac es serpenteante o que rebosa, una serpiente. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Llevarte a un lugar aparentemente que es la voluntad de Dios, pero es la serpiente hablándote al oído, como lo hizo con Eva. Debido a la persecución que estaba viviendo, se fue con los filisteos y ahí dejaron de perseguirlo. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? Que prosperó. ¿Cómo crees? Hasta cuando dejas de buscar a Dios prosperas. Sí, claro, porque el mundo te va a disfrazar las bendiciones. Mire lo que dice ahí en el 5, 1 Samuel 27:5. Ponga atención, mire, esto está tremendo. 1 Samuel 27:5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos. Ahora David ya no buscaba hallar gracia ante Dios, ahora David buscaba hallar gracia ante el rey de los filisteos. Séame dado el lugar en lugar de la aldea, para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día, ¿qué le dio? Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo vivió en Siclac? 1 año y 4 meses. Hay gente que está embrutecida en decisiones pensando que es la voluntad de Dios, pero está en Siclac, la imitación falsa de la voluntad de Dios. Ahora escúcheme bien, Dios le estaba ofreciendo algo importante a David. Un reinado, pero no un reinado de ser jefe de gobierno, ni de tangamandapio. Dios le iba a dar toda la nación. Y se conformó con un lugar pequeño. Fue rey de Siclac. Y ahí David no solamente ya no fue perseguido por Saúl, sino dice la palabra que ahí prosperó. Hermanos, ese no era el plan de Dios. David no consultó a Dios, él solamente pensó y creyó, dijo: al fin seré muerto por la mano de Saúl. Hermanos, yo estaba leyendo los salmos que David escribe cuando es perseguido, oración, por ejemplo, salmos de David cuando iba a ser perseguido por Absalón. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta ¿qué? Mi cabeza. Porque así te va a querer traer el mundo, en vergüenza. Fíjese, Salmos 51, David dice: crea en mí, Señor, un corazón puro. David escribía y compuso canciones y salmos cuando pastoreaba, cuando era perseguido, incluso hasta cuando pecaba David, escribía. Pero yo estaba estudiando, mire qué tremendo, que David durante este año, 4 meses, David no compuso ni siquiera un salmo en Siclac. Ni uno. ¿Sabe qué significa Siclac? Las vacaciones espirituales. Bueno, pastor, si tenemos vacaciones en el trabajo, en la escuela, ¿por qué en la iglesia no tenemos vacaciones? Unos 2 mesecitos que no vaya a la iglesia. Total, no me enfrío. Mira, es más, hasta tengo ahorrada ya me fui hasta Cancún, pastor. Siclac representa esas vacaciones espirituales. Ahora, el problema de este lugar es que muchas veces la gente se acomoda en la imitación del llamado de Dios. O tal vez te acomodaste en el lugar que Dios no quería que te establecieras. Escúcheme bien, Siclac es el lugar más peligroso para los hijos de Dios. Ni siquiera donde estaba Goliat, ni en la cueva de Adulam. Siclac es un lugar peligroso, pero para muchos quizás sea el más seguro. Pastor, yo necesito estar, porque cuando yo me endeudo,
Ya a lo mejor le debo Electra, pero ya no a los colombianos. Si me voy a trabajar 6 años, a lo mejor pago la deuda, hago 3 niveles en mi casa y ya de regreso vivo con mi esposa y con mis hijos. Cuando regreses tu esposa ya hasta se murió. ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones sin consultar a Dios. Y precisamente porque Siclac representa el lugar más seguro, ese lugar es el más peligroso para los hijos, porque no es la voluntad de Dios que usted esté ahí. Si la iglesia, mire, hoy en día la iglesia no tiene ese avivamiento como el libro de Hechos, porque hoy la iglesia no tiene retos. Hoy la iglesia no está siendo en persecución. ¿Sabe cuál es una de las iglesias más grandes? Las que están en Corea. Los coreanos cómo oran, día y noche. ¿Quieres ver el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Necesitas un poco de persecución. Diga conmigo, procesos. David dejó de hacer lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Ahí David, mire, entró en concha. No lo persiguieron, hasta prosperó. Pero ¿sabe cuál fue la condición de su corazón? Yo quiero terminar con esto. 1 Samuel 27, termino con esto. 1 Samuel 27, 9. Dice, y asolaba David el país y no dejaba con vida ni hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿de dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Carmel y en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba con vida para que viniese a Gad, diciendo, no sea que den aviso a nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. ¿Por qué le conviene al enemigo que prospere en Siclac? Porque ahí no está la voluntad de Dios. Para que usted sea siervo de ¿quién? De Satanás. Mire el corazón de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que le sale a Abigail al encuentro y le dice, no mates a mi marido. Aunque mi marido es malo y es duro, no lo mates. Perdona, sé misericordioso. Y David no lo mata por voluntad de Dios. Pero David se va a Siclac, un lugar donde Dios nunca le dijo que estuviera, pero sonaba atractivo, porque había prosperidad, porque ya no lo perseguían. Y en ese momento dice que David asolaba y no dejaba con vida, o sea, mataba a hombres, mujeres y niños. ¿Qué corazón se necesita para hacer eso? David lo hacía. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que ese lugar, ahí en ese lugar, no dejaba con vista a nadie, y dice la palabra, se acostumbró a hacerlo. Se acostumbró a los filisteos. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día, iglesia? Que la iglesia se acostumbra al mundo. Yo platicaba con un pastor en la semana, un pastor muy sabio, la verdad es que lo admiro mucho. Y me decía el pastor, dice, hoy en día veo más milagros de Dios en las familias que restauraciones en las familias y en los matrimonios. ¿Cómo? Hoy en día veo más milagros de Dios en todo, en sanidad, en finanzas, que restauración en las familias y en los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, para hacer un milagro, ¿a quién necesita? A nadie. Él lo hace y punto. Pero para restaurar una familia, para restaurar a los hijos, para restaurar el matrimonio, se necesitan 2, 3, 4. Y ahí es donde el hombre endurece su corazón. O sea que hay más milagros hoy en día que restauraciones familiares. Eso es algo normal para la iglesia. Y esto está representando un peligro a aquellos que están habitando en Siclac. Fue costumbre todo el tiempo que moró. Se les hizo costumbre. Pues total, todo el mundo lo hace. Todo el mundo peca, todo el mundo, pues eres uno más del mundo. El problema es que te conviertes en esclavo, porque dice, Yaquis creía a David. Ahora quien creía en ti no era Dios, sino creía el mundo. Y dice la palabra, y decía, él se ha hecho abominable al pueblo. El problema es que cuando tú estás en Siclac te haces abominable a Dios. Y él decía, y serás siempre mi siervo. Te conviertes en siervo del mundo y no de Dios.
Cuando creemos haber alcanzado la madurez espiritual, entramos a un proceso de Ciclac, lugares donde Dios nunca te dijo que estuvieras. Iglesia, póngase de pie. ¿Cuánto llevamos, mi buen Santi? La próxima semana vamos a ver la etapa donde se cumple la voluntad de Dios. Yo sé que esta palabra hoy muchos la necesitaban. Justamente un hermano hoy me decía: pastor, hay un hermano que viene hoy a escuchar palabra, ¿me puedes abrir el canal? Pero se fue por cuestiones personales. Y platicándome el hermano, lo único que le dije: dile que escuche esta predicación. Esta persona estaba, hermano Alonso, no sé si está por ahí. Nada más, no le hablen. Esta persona llegó desde las 8 de la mañana. Yo vi un carro estacionado. Yo me fui de aquí como a las 8:10, 8:15. Y vi un carro estacionado ahí. Y pues sí, ¿no? Yo así de: buenas tardes, disculpe, ¿a quién busca? Me dice: busco a Cervantes. Ahí se quedó 2-3 horas. Pero se tuvo que ir porque tuvo una urgencia. Pero Dios quería hablarle hoy. Espero que escuche esta predicación. Hermanos, me preocupa la parte del lugar donde tú estás. Ciclac es serpentear. El camino de Dios es un camino recto, perfecto. Los que van a Ciclac van así: regreso, vengo a la voluntad de Dios, peco, me arrepiento, la serpiente. ¿Con qué Dios ha dicho? No, Dios sabe que el día que comas vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y mal. ¿Tenía razón la serpiente? Sí, porque Adán no conocía el bien y el mal. Pero lo que no le leyó la serpiente, las letras pequeñas, es que iba a haber una muerte espiritual y que después de ellos iba a venir la muerte de un hijo. Hoy el enemigo, escúcheme bien, se lo voy a decir así: hoy el enemigo ya no va sobre los cartuchos ya quemados. Aunque David pecó con Betsabé a los 50 años, ya viejo rabo verde, hoy el enemigo va por nuestras generaciones. Ahí va por nuestros hijos, Satanás. ¿Y sabes dónde te quiere hacer morar? En Ciclac. Es la imitación, la voluntad falsa. Bueno, yo he comprado muchos tenis. ¿Sabe dónde he encontrado unos? Una vez, apenas fui con mi hija a Coyoacán hace 10 días y vimos unos tenis padrísimos. Y cuando vimos, ¿cuánto? 14,000, 18,000. Nunca había visto una tienda de esas. Y esos mismos tenis están en Tepito por 1,500. Pastores, que son imitación, claro. Pero se ven igual, parecen igual, pero no valen lo mismo. La voluntad de Dios y la santidad tienen un precio de doblar rodilla, de orar y decir: Padre, esta es tu voluntad. Tú no puedes tomar decisiones por lo que tú piensas o crees, o por la persecución, o porque quieres prosperar. La imitación a la voluntad falsa. Pero escúcheme bien, iglesia, no es la voluntad de Dios que usted permanezca ahí. Ahí en Ciclac te van a dejar de perseguir. Ya no vas a tener pruebas, pero vas a tener una muerte espiritual. No te conformes a vivir en esos lugares relajados. Yo quiero terminar la parte que consultes a Dios sobre lo que piensas o lo que estás creyendo hoy. Lo más seguro para los hijos muchas veces va a ser lo más peligroso. El lugar más peligroso de todos es Ciclac. Yo quiero que cierres tus ojos ahí. Iglesia, yo no sé qué pasa con tus hijos. Yo no sé qué está pasando con tu trabajo. Incluso en el tema de salud te han dicho que has mejorado, pero nuevamente las complicaciones, los dolores se empiezan a presentar. Yo no sé si estás buscando Ciclac por desesperación. Ya estuviste en Adulam. Ahí el Señor te enseñó la honra. Ahí en Adulam aprendiste
a confiar en Dios. Y no solamente a confiar, a depender de Dios. El problema es que cuando sales de la prueba, quizás estás cansado de no ver la mano de Dios sobre tu necesidad. Y el propio enemigo te va a llevar a ese lugar de una etapa donde tienes que escuchar al Espíritu Santo. No permitas que Ciclac se convierta en parte de tu vida. No es el lugar al cual Dios te mandó, no es el lugar al cual Dios te puso, porque tu corazón se va a endurecer más. Ahí David se volvió el hombre más sanguinario, y cuando quiso levantarle templo a Dios, le dijo: Dios, te amo, David, pero has derramado mucha sangre, no puedes levantarme templo, lo hará tu hijo. Hay veces que tenemos el anhelo y la intención de ser lo mejor para Dios y para nuestra familia, pero Dios no vive por intenciones. Dios se manifiesta por su voluntad en su palabra. Y aunque muchos nos moleste, nos inquiete su palabra, la palabra es segura, la palabra es perfecta. Dice la palabra es eficaz, más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón en esta hora, iglesia? ¿Qué hay en tu pensamiento? Quizá en tu pensamiento es muy fácil de decir: no me siento muy a gusto, necesito cambiarme de lugar, necesito cambiarme de iglesia, necesito cambiar de domicilio, necesito cambiar finanzas, necesito cambiar mi outfit. Puedes estar enojado, pero si empiezas a cambiar tu manera de comportarte, déjame decirte que estás teniendo un problema para terminar en Ciclac. La necesidad más grande que hoy tienen los hijos de Dios es recibir la palabra por medio de su amor. Y el amor trae perdón, restauración, avivamiento. Iglesia, que tu corazón no se enfríe. ¿En dónde? ¿En qué etapa te encuentras? ¿Te encuentras en Belém? ¿Te encuentras en Ciclac? ¿Te encuentras en Adulam? O a lo mejor estás peleando con tus leones y quizá te encuentres en Nayot. Pero David llegó a vivir a los 28 años en Ciclac y fue ungido como rey en Hebrón a los 30. Iglesia, yo quiero que hoy cierres tus ojos y le pidas a Dios de corazón. Tú que vienes por primera vez, no vienes a una religión. No te voy a asegurar que en Cristo todo va a ser miel en hojuelas. Hemos aprendido que las pruebas nos fortalecen en el Señor. Solamente Dios sabe lo que tú estás viviendo, solamente Dios sabe lo que tú estás batallando. Pero la opción que hoy tú tienes es refugiarte en Dios. Ten cuidado, porque Dios te está dando a Abigail como mujer para que sea la guía, la sabiduría, el Espíritu Santo. Pero estás tomando a una mujer diferente a la cual Dios te está dando, y esto representa algo espiritual. Estás tomando a Ahinoam, hermano de lo agradable. Iglesia, la voluntad de Dios no es lo que te agrade a ti. Por eso dice la palabra que somos esclavos por amor. Porque podemos aprender a querer, pero el que ama nunca espera nada del otro. Jesús se entregó por nosotros, nos dio su amor aún cuando nosotros fuimos pecadores. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Yo quiero que cierres tus ojos y ahí ores al Señor, le pidas al Padre que antes de que te hables a ti mismo, como David que decía: al fin seré muerto, nada de lo que haga me va a servir, porque creo que Dios ya no está conmigo, creo que Dios ya me olvidó, creo que Dios ya se alejó. Ahí no viene la inspiración, ahí David no escribió absolutamente nada. Es el momento en el cual tienes que decirle: Padre, ¿qué hago? No voy a moverme del lugar donde me moviste hasta que sepa lo que quieres para mí y para mis padres, decía David. No tomes ninguna decisión que no sea guiada por el Espíritu Santo. Hermano, hermana que estás aquí, yo te bendigo en esta hora, porque sé que has tenido una semana de bendición, de prueba. Han sido luchas que has atraído por el pecado, o muchas veces son pruebas que han surgido. Dices: pastor, es que este problema, este pecado, no logro
desconectarme de Él, me sigue arrastrando. Dice el Señor: espera, necesito que te refugies en mi presencia. Necesito que aprendas a depender de mí, no de lo que tú sepas hacer. Yo te voy a enseñar no solamente a matar a esos gigantes, sino vas a recibir honra porque has honrado. Dios honra a los que le honran. Cierra tus ojos ahí, iglesia, y solamente espera un momento más. No te desesperes. La prueba de vuestra fe, Santiago 1:3 dice, produce paciencia. Somos impacientes muchas veces, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Si alguno tiene falta de sabiduría, Señor, te la pido hoy, dame sabiduría, Padre. David no eligió ser rey, mas sin embargo pasó más de 26 años alejado de su familia. Pero la voluntad de Dios se estableció. El hombre conforme al corazón de Dios. Oh Espíritu de Dios, gracias por este tiempo. Gracias por las familias. Gracias porque yo sigo creyendo que tu Espíritu Santo se sigue moviendo, sigue restaurando, Padre. Aunque no entendamos lo que pasa, Señor, yo creo que tú, Señor, estás haciendo tu obra perfecta, Padre. Te bendigo en esta hora, amado hermano, amada hermana, que recibas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra, la paz no significa que tú la tengas, sino los pacificadores son los que aprenden a mediar en los momentos más difíciles. Porque el Señor dice: yo no he venido a traer la paz. La paz de la cual te estoy hablando hoy es una paz que el Espíritu Santo da en momentos aún de tormenta, que nadie puede entender, pero que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Yo te bendigo en esta hora, mi hermano, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.